Bueno, bienvenidos Bueno, todos al Museo de Arte Contemporáneo del Sur de Lanús. Mi nombre es Olga Correa, estamos acá con el director del museo, Alejandro Capelletti, con Marina Curchi, con Mabel Walter, que son parte del equipo del museo. Esta es la 9ª edición de la cátedra. Nosotros agradecemos muchísimo a la gente que nos acompaña y sobre todo a los profesionales que se acercan y dan su apoyo en este proyecto. Se abordan diferentes temáticas, siempre atravesados y vinculados con el arte, para poner en evidencia las diferentes investigaciones y la multiplicidad de enfoques que se da con el arte y la vinculación con esta, ¿no? Bueno, quiero avisarles también que todas estas cátedras están subidas al canal de YouTube del museo, así que si entran por las redes pueden ver las ediciones anteriores y en poco tiempo también va a estar la de Silvia. Silvia, muchas gracias por aceptar venir. Bueno, Silvia De Segni es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Medicina, psiquiatra, también de la UBA, docente invitada al Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, docente del Foro de Género y Diversidad, Fundación Foro, autora de Adultos en Crisis, Jóvenes a la Deriva, Apuntes sobre la autoridad, tensiones entre patriarcado y los colectivos desautorizados, novedades educativas de la editorial, sexualidades, tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes, y meditaciones de una visitante, de un visitante en el leedor, donde ella tiene una columna, ¿no?, como espectadora de muestras en artes visuales. Así que, bueno, bienvenida Silvia. El tema que va a tocar es sexo, género, sexualidades y artes atravesamientos. Así que bienvenida, muchas gracias. Avanti. bueno, muchas gracias Olga por la invitación y por la presentación, y muchísimas gracias también a todas las personas que están presentes. Digámoslo, justamente tal como lo dijo Olga, hay infinitos atravesamientos que se pueden hacer entre arte y estos temas. Yo lo hago no desde una perspectiva de alguien que, digamos, está en la crítica de arte, en la historia del arte, en la curaduría, sino desde alguien que, como público, como visitante de museos y galerías, digamos, los transita, y transita el arte. Y me pareció interesante cuando empecé a escribir para Ledor las meditaciones de una visitante, mostrar eso, ¿no? La visión del público, porque se supone que el arte en principio estaría destinado a ese público. Pero bueno, aclaro esto para ver desde dónde voy a hablar. Voy a poner ahora, espero poder hacerlo sin mayor problema, a compartir. ¿Se ve lo que puse? Sí, a ver, espera que estás compartiendo pantalla. Perdón, Sí. hice lío acá. Sí. Se ve, pero a ver si puedo entonces... Ocultar. No, pero perdón, acá está mal. No, está mal. Está mal porque no empezaba acá. Empieza acá. Bien. Ahora sí. Ahora empezamos. Entonces, estos atravesamientos entre sexo, género, sexualidades y arte. Bien. Voy a marcar el contexto. El contexto es el patriarcado, es decir, una sociedad patriarcal que pone como modelo ¿a quién? Al varón adulto, blanco, cristiano, de cultura europea, cis, que por ahora vamos a decir no es una persona trans, endosex, vamos a decir no es una persona intersex, heterosexual, principalmente con fines de reproducción, guerrero, agresivo y proveedor para su familia. ¿A quién deja fuera este modelo patriarcal? A todas las mujeres, a los varones, niños y adolescentes, a quienes pertenecen a otras etnias, a otras religiones, a otras culturas, a las personas trans, otra vesti trans, transgénero y transexuales, a las personas intersex, a las personas de otras sexualidades y de otras prácticas sexuales, a aquellos varones que no desean ser guerreros y aquellos que
no pueden, por sus condiciones socioeconómicas, proveer a sus familias, a una enorme parte del resto de la humanidad. ¿Cómo se construye este patriarcado? Con un pensamiento que se ha denominado binario, por lo menos desde esa época de la cultura que llamamos la modernidad, que empieza al fin de la Edad Media y termina después de la Segunda Guerra Mundial, que va a generar, se basa el pensamiento binario en la conformación de binomios, dos términos de hierro, es decir, inmodificables. Varón-mujer, masculino-femenina, heterosexual perverse, europeo primitivo, cristiano hereje. Como ven, acá hay dos términos que están separados por una barra. La barra va a indicar que no puede haber nada más que estos dos términos. Además, puse el primer término con mayúscula, porque tal como lo señaló Ana María Fernández, estos términos tienen diferencias. Todos sabemos que varón y mujer somos diferentes, los sexos, heterosexual perverso, europeo, cualquiera de ellos, europeo con cualquier otra cultura también, pero estas diferencias, dirá Ana María Fernández, nacen desigualadas. No por ser diferencias tienen que estar desigualadas. Sin embargo, aquí sí se instituyen desde el primer momento poniendo el primer término como el autorizado y el segundo término como el desautorizado. Y esto se instituye desde el comienzo del patriarcado y aparece en nosotros o nos atraviesa desde el comienzo mismo de la vida, de tal manera que los naturalizamos, es decir, creemos que son naturales, aunque han sido simplemente un producto de esta sociedad. Contra estos binomios lucharon y siguen luchando los feminismos, los colectivos LGBTIQ+, lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, queer, aquellas personas que no quieren ser encasilladas en ninguna de estas u otras denominaciones, y el más, que alude a asexuales, pansexuales, otras denominaciones que van apareciendo. ¿Qué lugar ocupa o ocupó el arte? Hay una ciudad bellísima, Budapest, que tiene una multitud de grupos escultóricos y esculturas en sus calles. Como en casi todas las ciudades que conocemos, la mayor parte de esas esculturas son de varones. Ahora, en Budapest esto es notable. Prácticamente no se encuentra una estatua que aluda a una mujer. Esta fuente muestra al rey Matías con el producto de su casa, acá está su escopeta, con dos siervos que lo acompañan con sus perros de casa, con su halconero que lleva el halcón, todos varones guerreros, y extrañamente aparece una mujer. Esta mujer se supone que es una campesina que, sin saber que era el rey, se había enamorado de él. ¿Pero qué está haciendo la campesina? Está protegiendo una cría de ciervo. Por eso sabemos que el rey Matías mató a una cierva. Y esta mujer está cumpliendo su papel femenino. ¿Quién va a proteger al pequeño cervatillo? Una mujer. Ese es el papel que puede aparecer. Los feminismos que lucharon y siguen luchando, como dije, contra el patriarcado, me parece importante dejar en claro que en algunos momentos estos colectivos se han llamado las disidencias, o se llaman las disidencias. Por ejemplo, hay grupos que se autodenominan mujeres y disidencias, dando cuenta de que son feminismos y estos colectivos. Yo en general hablo de diversidad, pero no aludiendo a estos colectivos en particular, sino a todas las personas con todas las variedades que presentamos, donde la heterosexualidad sería una forma más de expresión de la sexualidad junto a las otras y no la principal o la más importante. ¿Qué han hecho los feminismos en el campo del arte?
Bueno, es muy interesante lo que hicieron en su momento las Guerrilla Girls. Guerrilla y gorila en inglés se pronuncian bastante parecido. Hubo alguna confusión en ese sentido cuando empezaron a trabajar. Por lo tanto, decidieron apropiarse de esa confusión y aparecer con máscaras de gorilas. Esto se hizo en 1985. ¿Qué hicieron? Fueron al Museo Metropolitan de Nueva York y vieron que menos del 5% de las artistas de la sección de arte moderno que estaban expuestas eran mujeres, pero que el 85% de los desnudos que se mostraban eran femeninos. Entonces la pregunta era, ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al Met? Lo tremendo de esto es que 10 años después volvieron a ver qué pasaba y se encontraron que ese 5% había disminuido al 3,5%, no había aumentado. Entonces, el tema del patriarcado en el arte afecta, por ejemplo, no solo las obras que se producen, sino la posibilidad de que aparezcan artistas mujeres en escena. Y tomo este cuadro maravilloso de Edouard Manet, El desayuno sobre la hierba, que indudablemente alude a algo que van a desarrollar los impresionistas. Transporta una escena que podría darse dos artistas varones y sus modelos en un taller al aire libre. Justamente ese es el gran paso del impresionismo, salir al aire libre. Pero acá es una suerte de picnic en el parque. Ahora, en este picnic, los varones están vestidos de artistas. No, estas ropas no aluden ni a militares, ni a médicos, ni a jueces. Es la ropa de los bohemios de la época. Pero esta mujer tiene una simple túnica y esta está desnuda. Esta mujer está totalmente desautorizada, no tiene nada que muestre quién es desde el punto de vista de lo social. Además, este cuadro pone en escena la que creo que ha sido una de las fantasías importantes del patriarcado. Varones vestidos con mujeres desnudas. Uno diría, bueno, pero esto era 1863. Hoy todavía, en nuestra televisión argentina, aparecerán conductores y otros varones vestidos de traje y corbata, y mujeres semidesnudas, a quien hace algunos años, por ejemplo, en uno de ellos, el conductor podía cortarle los breteles de los corpiños que tenían. Es decir, esta escena sigue estando sumamente vigente. Acá voy a hablar de este cuadro de Gustave Courbet, que es un cuadro que estuvo literalmente en el closet. ¿Y por qué? Pues es una pregunta que se las dejo a ustedes para que la hablemos después. El cuadro de 1886 se llamó El origen del mundo. No lo puso Courbet este título, se le puso después. Estuvo en manos de coleccionistas privados, siempre, hasta 1995, los últimos 20 años antes de esta fecha, su dueño había sido el psicoanalista Jacques Lacan. Y todos quienes lo tuvieron tenían otro cuadro puesto delante. Por eso digo que era un cuadro que estaba en el closet. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta pose, esta postura de la modelo no puede ser expuesta? De hecho, si vamos al Museo d'Orsay, hay que ir a buscarlo. Está puesto en un lugar medio oculto todavía hoy. Digo que ¿por qué esta pose está tan tapada cuando todas las personas que estamos sobre la Tierra hemos nacido de una persona capaz de gestar que ha estado en esa posición al darnos a luz? Jenny Saville, que ha dado mucha importancia a la carne, a los cuerpos, que se note que son cuerpos densos, ¿no? Fuertes en este sentido. Yo no sé si remite ella directamente a este cuadro, pero hace este otro que se llama Matrix, donde se ve también en primer plano una vulva y una cicatriz, pero la persona tiene pechos y tiene una cabeza
que uno prejuiciosamente podría decir que no es de mujer. En realidad no tenemos por qué pensar eso, porque podría ser que una mujer se presentara así o que fuera un varón trans. Pero juega con esta ambigüedad. En el caso de Courbet, la cabeza no aparece. Y está marcando entonces algo novedoso al presentar esta, llamémosla, versión de esta postura. Empecemos hablando de sexo. Si yo les pregunto a ustedes, quizás algunas personas dirían que el sexo es algo biológico, natural. La naturaleza nos da cromosomas, a través de los cromosomas se van a generar hormonas, y esas hormonas van a incidir en los cuerpos y van a dar órganos sexuales y otras características sexuales secundarias, todo bien. Eso existe, es cierto. Pero nuestros cuerpos, todos los cuerpos, son atravesados por lo que Foucault llamó biopolíticas, es decir, políticas que atraviesan los cuerpos, generadas por la medicina moderna, de la modernidad, no la actual. ¿Cómo tiene que ser una criatura al nacer, dice la medicina? Va a ser considerada varón si presenta un pene de más de 1,5 centímetros de largo y 70 centímetros de grosor. De otro modo, si lo presenta de menor tamaño, va a tener que ser feminizado. ¿Por qué? Porque la medicina considera que al crecer no va a tener un órgano genital capaz de penetrar a una mujer, que es su destino en la vida. Y entonces se le va a extirpar el pene, se le van a extirpar los testículos y se le va a hacer artificialmente algo que la medicina considera que es semejante a una vulva y una vagina. Por su parte, una mujer tendrá que tener, para hacerlo, un clítoris de entre 0,2 y 0,85 centímetros, está marcado con regla. De otro modo, si es más grande, habrá que reducirlo. ¿Por qué? Porque puede competir con un micropene, que se crea que es un varón. Esto no podría ocurrir nunca porque por el clítoris no va a circular la uretra, pero eso no importa. Se le va a reducir. Entonces, ¿cuándo se va a tener que hacer esto? Antes de los 30 días del nacimiento. ¿Por qué? Porque la obsesividad burocrática dice que hay 2 casillas donde inscribir a estas personitas para generarle su partida de nacimiento o documento de identidad. Entonces, sin pedirle consentimiento, porque no están en posibilidad de darlo, se los opera en la mayor parte del mundo. Produciendo castración, dolores a futuro, pérdida del placer, no importa. El patriarcado necesita eso para mantener este binomio de hierro, varón o mujer y nada en el medio. Hay muchas maneras de intersexualidad. Una de las más llamativas para el arte ha sido el hermafroditismo. Y notablemente la base de nuestra cultura, de origen europeo, hablo, no la de los pueblos originarios, pero que ha dominado buena parte del mundo, ha considerado el cuerpo de hermafrodita, como Polícles en el siglo II a.C., como bello, digno de ser representado. Tiene pene y tiene pechos. Pero hay pueblos originarios donde esto aparece con otra visión. Por ejemplo, esta figura del siglo XX de la etnia Amba en África tiene barba, tiene pene y tiene pechos. No parece ser algo que se considere que no deba ser. Y en el arte prehispánico de Costa Rica aparece un guerrero hermafrodita. Y en realidad lo que se piensa es que el desarrollo de pechos no solo no le quita virilidad, masculinidad a este guerrero, sino que le aporta fertilidad, algo positivo. En cambio, la modernidad decidió que las personas intersexuales eran monstruosas. Diane Arbus, una gran fotógrafa que se dedicó a poner en escena aquello que su país, Estados Unidos,
y su cultura consideraba monstruoso, personas demasiado altas, demasiado bajas, demasiado gordas, demasiado flacas, hizo esta foto de hermafrodita y perro en un tráiler de carnaval. El perrito está acá. ¿Por qué es importante lo de carnaval? Porque el carnaval ha sido desde la Edad Media la época en que todas las personas que no podían mostrarse en otros momentos podían mostrarse, o bien ocultarse detrás de un disfraz. Era un momento en que se soltaban los prejuicios, cosa que hoy aparece poco, que se suelten con facilidad los prejuicios. Y esta es una obra de Carla Núñez que se denomina Yo Intersexual. Es un grabado en el cual está una figura y hay una orquídea. La orquídea es un símbolo intersex. ¿Por qué? Bueno, las orquídeas son plantas con bulbo, pero a diferencia de otras plantas con bulbo, la orquídea tiene 2 bulbos. ¿Y qué piensa el patriarcado de esta situación de tener 2 bulbos? Lo llama orquis, que quiere decir testículos. Es decir, para el patriarcado, la orquídea, si tiene 2 bulbos, tiene testículos. Como las personas intersexuales muy a menudo son operadas para sacarles los testículos, han tomado la orquídea como algo que la simboliza. Entonces, hasta acá los sexos, con esta combinación de lo biológico y lo cultural. Si hablamos de géneros, está claro que son construcciones socio-histórico-culturales. El concepto de género lo va a crear en la década del 50 un psicólogo de origen neozelandés que trabajó en Estados Unidos, John Money, money como plata, como dinero, que lo hizo justamente para hablar de, no del sexo, sino de con qué se identificaban las personas, o sea, la identidad de género, y cómo lo expresaban hacia afuera, o sea, la expresión de género. Esto, otra historia, la de Money, que da para mucho. Paul Preciado escribió bastante sobre esta persona, pero lo que quiero dejar claro es que cada sociedad, en un momento histórico, de acuerdo a su cultura, va a crear cierta forma de manifestación de los géneros. Y para tratar este tema, voy a poner en tensión estas 2 obras. Por un lado está la obra original de Frida Kahlo, una pintura al óleo del año 39, las 2 Fridas, y por otra, esto que se llamó un tableau vivant, o sea, un cuadro viviente, de quienes artísticamente se llamaron las yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel y Francisco Casas, que lo hicieron 50 años después en Chile. ¿En qué Chile? En Chile donde todavía estaba Pinochet, Chile de la dictadura. Vamos a verlas un poco más en detalle. En este cuadro aparecen 2 autorretratos de Frida Kahlo, que a lo mejor quiso mostrarse a ella consigo misma o a ella con otra mujer. No lo sabemos, pero en todo caso reconocemos que son autorretratos de ella. Decimos que son mujeres, ¿por qué? ¿Qué expresiones de género tienen? Peinado típicamente femenino mexicano. Vestidos. La cuestión de los vestidos es importante. Este vestido pertenece a la cultura zapoteca, un vestido tehuano, y este es un vestido europeo. Ella quiere mostrar aquí su doble pertenencia cultural. En este caso, en esta Frida, aparece con el corazón entero y un pequeño retrato de Diego Rivera niño en su mano. Aquí era cuando estaba casada con Diego Rivera. Acá tiene el corazón roto, una arteria sangrante, porque se divorció de Diego. Esto también es algo bastante romántico, femenino, aunque está dicho desde México, que tiene la particularidad de que muchos varones cantan también amores perdidos. Mi madre, que era italiana, cuando llegó aquí y escuchó los boleros, decía que en Europa siempre eran las mujeres las que lloraban amores perdidos y le pareció maravilloso llegar a un país donde hubiera tango, boleros, varones haciendo esto, ¿no? Llorando el amor perdido.
Ahora, están tomadas de la mano las dos Fridas. ¿Pueden dos mujeres tomarse de la mano? Sí, claro, eso está permitido para las mujeres. También es posible, responde al género, porque el género no solo son vestidos y peinados, son gestos, son modos de hablar, son acciones, es todo un conjunto. Lo que Frida plantea, interpelando al género, es el aspecto de su cara. Ella tiene una uniceja, en una época que en Europa la depilación al máximo de las cejas era requisito indispensable. Y también tiene un fino bigote. No tenía ningún interés en sacárselo. ¿Qué estaba diciendo Frida? Que era bicultural, que era bisexual, cosa que también sabemos que lo era. Esto está, digamos, hay muchas cosas alrededor de esto que se pueden mencionar en este cuadro. Pero veamos ahora el de las yeguas del Apocalipsis. Si lo miramos así, decimos, acá se ve muy poco porque es negro sobre fondo negro, tienen como sombreros que muestran o que remedan, digamos, el peinado de Frida. Pero a ver, con el torso desnudo, solamente varones pueden estar habitualmente, excepto que estén posando desnudos, cosa que como vimos ocurre pocas veces. Entonces decimos que en principio estos son dos varones. ¿Están tomados de la mano? ¿Pueden dos varones tomarse de la mano? No. Esto está diciendo otra cosa, que hay una relación sexual entre ellos. Estos eran pareja, eran travestis, pero digamos, este solo gesto ya está interpelando la cuestión de género. Tienen, digamos, pintados en los pechos estos corazones. No tiene Pedro Lemebel un retrato, sino un pequeño espejo como para que se mire quien lo está viendo, por decir así. Hay sangre también que corre de la arteria cortada. Acá la sangre no alude al corazón roto de amor, a mi criterio. Estamos en el año 89, estamos en la otra enorme pandemia, la del VIH, y acá la sangre tiene una fuerte connotación de uno de los medios que había de transmisión de ese terrible virus. Por otro lado, lo interesante es que estos dos personas asignadas como sexo al nacer varones, se pintan la uniceja, porque ellos, que pertenecen a pueblos originarios de Chile, como suelen pasar en pueblos originarios, son bastante lampiños, y entonces tienen menos ceja que Frida Kahlo. Y finalmente se presentan con polleras, una pollera tehuana y una pollera europea. ¿Pueden los varones usar polleras? Hasta el día de hoy es mucho más fácil que una mujer salga en traje a la calle a que un varón pueda usar una pollera. Sin embargo, si uno mira este Cristo de la Misericordia español y muchos Cristos que aparecen en América Latina, va a ver que a menudo, en vez de tener el paño que vemos arrollado en su cintura, aparecen con faldas. Por ejemplo, esta muy rica en cobalto y bordada en oro como una ofrenda. Esto es algo que creó la Iglesia Católica, porque sabemos que a los romanos no les importaba nada, al contrario, exponer a sus crucificados con los genitales al aire, desnudos totalmente, despojados de todo, de todas sus ropas. Pero para la Iglesia los genitales son las vergüenzas y no pueden estar expuestas las vergüenzas de Cristo, así que están tapadas con lo que fuera, en este caso falda. Y acá no parece haber ninguna contradicción en que tenga aspecto de varón físico y esté cubierto por una falda. Esto es algo que, sin embargo, no lo vemos por la calle fácilmente. De la misma manera que algo que quería mencionar también de las yeguas del Apocalipsis,
nosotros tenemos una ley de matrimonio igualitario que permite que las personas del mismo sexo se casen, pero como dice Diego Borisonic, está permitido el casamiento, pero no está permitido el noviazgo o el amor. Cuando dos varones o dos mujeres, como pasó hace poco en la Estación Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se besan o se dan la mano, aunque estas chicas estuvieran casadas, se armó toda una historia y una de ellas terminó presa y la absolvieron hace poco tiempo. Bueno, si le parece bien a Olga, puedo hacer una interrupción acá para abrir preguntas y seguir con la otra parte. Bien. Si hay preguntas, Mabel, o si alguien levante la mano y quiere preguntar. Claro. Estoy viendo, a ver. Tamara nos pregunta si estas prácticas quirúrgicas siguen ocurriendo y si en Argentina se realiza actualmente. Bueno, en nuestro país, digamos, desde la Ley de Identidad de Género hubo una tendencia a la protección de las personas intersex en el nacimiento, una posibilidad de que esto no ocurriera, pero lamentablemente sé por personas que trabajan en hospitales que en algunas zonas del país se siguen haciendo estas intervenciones. Hay que pensar que un 1,7% de los nacidos tienen distintos grados de intersexualidad y que bueno, y que sus vidas van a estar alteradas a partir de ahí, ¿no? Acá Silvia nos pone como, si ella lo quiere explicar, sino que están prohibidas por la ley y te dice 26.061 de derechos de niñez, niños y adolescentes, y la 26.743 de identidad de género. Entre las dos leyes queda claro la prohibición de este tipo de intervenciones, salvo que esté en riesgo la vida del niño, como que no es común. Claro, pero lamentablemente, y además, digamos, ojo, existen en muchísimos otros países. La contradicción es que mientras Europa dice cómo en países musulmanes se corta el clítoris a las mujeres, como si Europa estuviera por encima de ello, hay muchísimos países de cultura, de influencia de la cultura europea, donde esto se sigue haciendo. Perfecto. Preguntas no tengo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar. Si quiere alguien levantar la mano. Sí, yo quería, no sé si salgo al aire, si me escuchan. ¿Sí? Sí, bueno, un placer escucharte, Silvia. No pude dejar de asociar cuando mostraste esta imagen de Cristo con pollera, en lo que sucede con todos los, digamos, los que ofician, digamos, todas las ceremonias religiosas, digamos, que también usan, por lo menos a mi criterio, ¿no? Especies de vestidos, digamos, ¿no? O sea, tanto los sacerdotes, digamos, bueno, el mismo Papa, o sea, y en otras religiones también sucede lo mismo, ¿no? Que como que estaría habilitado dentro de, en ese marco, digamos, ¿no? Sí, evidentemente hay, digamos, algunas veces los curas tienen pantalones y sotana, pero digamos, esto es como que tiene sus raíces históricas, se mantiene porque ha sido así en otras épocas, pero efectivamente hay contradicciones flagrantes en este punto y sin embargo, bueno, protegidas por el poder, digamos, en este caso de la religión, pueden seguir adelante, no habría problema. Si un varón lo hace por su cuenta, puede tener problemas, digamos, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno. Yo, Silvia Nogueira, solamente dos pequeños comentarios. Uno, como dijeron recién, realmente un placer escuchar. Y dos, un comentario sobre el doble retrato de Frida, donde me llama la atención la posición de las piernas,
de las dos Fridas, ¿no? Hay una que tiene las piernas, la que tiene el vestido europeo, que tiene las piernas con las rodillas unidas, y la otra tiene las piernas abiertas, ¿no? Que pensé tal vez que podría leerse como un signo de lo femenino y de lo masculino también. Bueno, me parece buenísima lo que estuviste mirando, Silvia, te agradezco el aporte. Hay que pensar que, por ejemplo, cómo sentarse ha sido una cuestión de género muy importante. Las mujeres no podíamos cruzar las piernas durante mucho tiempo. Esto era solo para varones, y menos sentarnos con las piernas abiertas, teníamos que tenerlas juntas y sin cruzar. Esto se puede ver en esas viejas fotos de maestras de las décadas del 30 o del 40, por ejemplo, ¿no? Y esos detalles, justamente, hasta el menor detalle está atravesado por las cuestiones de género. Sí, perdón, sin duda. Solo lo comentaba porque me llama mucho, quiero decir, en un texto como ese es el cuadro, sumamente coherente, ¿no? Consistente, era simplemente para agregar un signo más que veo en ese cuadro. Perdón, perfecto. No, pero digamos, estas prácticas que aparecen tan atravesado naturalmente en las recomendaciones de entrevistas de trabajo, es algo natural, digamos, aparece en cualquier revista, en cualquier consejo, permanentemente este tipo de tips, ¿no? De cómo una mujer se debe sentar ante una entrevista laboral, y sin ir más lejos, cuando uno va en un transporte público, ¿no? Que tiene que cerrar las piernas porque la persona que está al lado, si es un hombre, ocupa ¿no? 2/3 de... Y se genera una situación violenta, ¿no? Tipo, bueno, cerrar las piernas está en cada momento y cada instante, ¿no? Hoy por hoy. Sí, sí. Muy bien. Seguimos y después dejamos otro espacio, si te parece. Dale, dale. Bueno, cuando hablamos de violencia de género, estamos aludiendo, hablo de los medios masivos, a la violencia de varones hacia las mujeres. Y en buena medida está muy bien que sea así, porque es la enorme violencia, el enorme número de situaciones de violencia que aparecen son de varones hacia mujeres. Pero lo que no está bien es identificar la frase violencia de género solamente con las mujeres, porque hay lesbianas, gay, personas trans e intersex que pueden ser muy maltratadas, incluso producto de homicidios, ¿verdad? Y además, me parece muy importante esta frase de Paul B. Preciado, porque dice, no creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad tal y como las conocemos producen violencia, es decir, este es el origen de esa violencia. Si no existieran estas normas aplicadas a los cuerpos y aplicadas a cómo debemos comportarnos, vestirnos, peinarnos, todo, si las personas se les permitiera hacer lo que se les dé la gana, no habría esa violencia, por lo menos no de este origen, podría haberlo por otros motivos. Entonces me parece que ahí pone el punto en algo muy importante. Y hablemos de la naturalización de la violencia. El tema de este cuadro, el rapto de las Sabinas, es un tema que en el Renacimiento, no solo sino también otros secuestros y raptos, el rapto de Europa, es decir, secuestrar mujeres con el fin de violarlas, es un tema que los grandes pintores del Renacimiento lo han tomado habitualmente. Abunda. El rapto de las Sabinas hace referencia a la cuna de la cultura de origen, la cultura europea, es decir, la fundación de Roma. Roma es fundada por esclavos liberados, por libertos, que no tienen mujeres, y entonces van y secuestran a las Sabinas.
Por lo tanto, esto ya está en el origen, digamos, la idea de que se puede secuestrar mujeres y violarlas. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaban reproducirse los futuros latinos romanos. Ahora, este cuadro me llamó la atención porque es muy tardío para este tema. Hay un español que lo hace a fines del siglo XIX. Y donde muestra al romano muy contento llevándose a una mujer que trata de defenderse y la madre desesperada tratando de frenarlo. Lo que quiero mostrar con esto es que al abundar en los museos este tipo de obras, bueno, a las mujeres durante generaciones las ha atravesado la idea de que es como natural que puedan ser secuestradas y o violadas, ¿verdad? ¿Por qué no? Ha pasado siempre, lo seguimos mostrando. Digamos que contra esto aparecen las miradas femeninas, otras miradas. Este pequeño dibujo, no es tan pequeño el original, yo lamentablemente no he puesto los tamaños como debería haber hecho de las obras, pero es casi desconocido. Yo tuve la suerte de verlo en el Palazzo Braschi en Roma, donde se hizo una muestra sobre la gran Artemisia Gentileschi, y es desconocido porque es un dibujo, ella tiene obras mayores, ella tiene una versión de Susana y los viejos, que a diferencia de las hechas por los varones vale la pena ponerlas en tensión porque es otra mirada, pero aparece este dibujo, un autorretrato donde casi no tiene pelo y tiene esta expresión. ¿Por qué es importante este autorretrato? Porque lo hizo casi enseguida después de haber sido violada por el ayudante del taller de su padre. Es una de las muestras, digamos, de una situación así que tenemos con bastante antigüedad. Y por otro lado, este es un tríptico que hizo Paula Rego, mientras se discutía en Portugal la ley de aborto, que tardó 10 años más en aprobarse, donde muestra los estragos de los abortos domésticos sobre la salud y la vida que pone en juego de las mujeres, ¿no? También me parece muy importante esta instalación que hizo en 2008 Luz de Arriba en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Acá se ve la catedral. La plaza estaba intervenida con 500 vestidos de mujeres víctimas de trata. Lo hizo en ese año porque se estaba desarrollando en Buenos Aires un congreso sobre la trata de personas. Y de este modo, ante los paseantes y ante los medios que lo visibilizaran, estaba mostrando la importancia de este tema, ¿no? Ustedes recordarán a la mamá de Marita Verón, que circulaba por los medios hablando de lo terrible de su historia, la historia de secuestro para la trata de su hija. Pero el arte puede dar también, impactar sobre un público que quizás no se sensibiliza de otra manera. Ana Mendieta, artista de origen cubano, que luego fue por el proyecto Peter Pan a Estados Unidos, donde se desarrolló como artista, siempre puso el cuerpo en su obra, ¿no? Incluso para dar esto un aspecto trans, por un trasplante de vello facial, o para poner en evidencia la violencia sobre el cuerpo en estos autorretratos con sangre. Ana Mendieta morirá cayendo, entre comillas, de un balcón. En un primer momento se pensó que su pareja, Carla André, era quien la había tirado del balcón, finalmente él quedó absuelto. Pero bueno, la violencia evidentemente era algo que la atravesaba con fuerza. Y acá quiero mostrar dos expresiones de dejar afuera el género. La primera es esta fotografía de Claude Cahun, ¿qué quieres de mí? ¿O qué esperas de mí? Una fotografía de 1928. Claude Cahun y su pareja, Michelle Moore, empezaron siendo
designados a nacer como mujeres, lesbianas, hermanastras, hicieron una pareja artística. Y Claude Cahun se representa sin ninguna de las características que se supone que en estas cabezas nos van a dar noticia del sexo. Por supuesto, tampoco del género. Es una manera, digamos, de dejarlo aparte. Y hace muy poco tiempo, a través de una gran divulgadora de arte de mujeres y feministas, Micaela Fernández de Arriba, conocí este cuadro muy reciente de Diana Dweck, artista que siempre está muy ligada a la realidad que la rodea, y que obviamente alude al COVID, a una sala COVID, se llama Primera Línea, pero a mí me parece importante porque estas dos personas que muestra, no sabemos qué son. Son dos mujeres, dos varones, una mujer, un varón, personas trans, intersex, lesbianas, gay, ni me importa. Son dos personas en primera línea contra el virus, que se están apoyando, abrazando ante esta situación tremenda que les toca vivir. Por otro lado, tampoco sabemos si son personas que trabajan en la limpieza, que son kinesiólogas, que son médicas, que son... No importa. Lo que importa es eso, ¿no? Mostrar a dos personas apoyándose en la primera línea de batalla. Y para hablar de las sexualidades tengo que hacer referencia a la fundación de la sexología, que nace en 1886 como rama de la psiquiatría, y esto es importante porque se va a dedicar a las enfermedades de la sexología. Con este señor, Richard von Krafft-Ebing, en Prusia, la actual Alemania, y va a escribir este libro que se denominará Psicopatías sexuales, aludiendo a las enfermedades sexuales. La mitad del libro va a estar destinado a la homosexualidad masculina. ¿Por qué? Porque al patriarcado le importa que ese varón que tiene que ser modelo sea heterosexual, que sea lo que se supone que tiene que ser un varón varonil. No puede permitir que se corra del modelo y que sea homosexual. Lo que durante siglos habían controlado las religiones y también el derecho, que consideraba delito ser homosexual, sobre todo para los varones, finalmente también se suma la sexología, diciendo que primero va a ser pecado, luego delito, ahora también será perversión. Cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, cuando se discutió la ley del aborto, cuando se discutió la ley de identidad de género, siempre aparecen posiciones que dicen, pero sí, los dos sexos, los dos géneros, la heterosexualidad, eso es lo único natural, y la heterosexualidad con fines procreativos. Mi pregunta es, si esto es lo natural, ¿por qué se necesitó tanto poder, el de las religiones, el del derecho y el de la psiquiatría, para sostener algo que, de ser natural, se hubiera sostenido solo? Porque fíjense que estos tres poderes tienen la capacidad de privar de libertad a las personas. O se la manda a un convento, o se la pone en prisión, o se la recluye en un hospicio. Esto se ha hecho durante siglos. Ahora nuestra ley de salud mental no lo permite, pero se ha hecho y se sigue haciendo en muchos lugares. Bueno, en el siglo XVI sobre estos temas se pensaba distinto. Les recomiendo especialmente un hilo de Twitter, que lo pueden encontrar poniendo simplemente Julio de la Rosa, que es un cantante español, de Twitter del Jardín de las Delicias, hizo un análisis maravilloso y muy gracioso de todas las situaciones que aparecen en este fantástico tríptico de Jerónimo Bosch, tanto que el Museo del Prado lo felicitó por hacerlo. Y por ejemplo acá muestra con mucha soltura un trío, digamos, además de muchas otras
situaciones que la psiquiatría posteriormente va a decir que son perversiones. Pero hubo épocas donde o se los tomaba distinto o se las podía pintar con más facilidad. Yo parto de esta base, que toda práctica sexual consentida entre personas capaces de consentir no debe ni puede ser criminalizada ni patologizada. Obviamente, las no consentidas serán delitos. Por lo tanto, todas estas perversiones casi deberían sacarse de los textos. ¿Qué pasa cuando el arte y les artistas salen del closet? Y no solo personalmente, sino también de los circuitos hegemónicos que son los grandes museos o las famosas galerías de arte. Bueno, un ejemplo muy importante es el de General Idea de Canadá, un trío amoroso, sexual y artístico. Ellos tuvieron mucha tarea creativa en los años 80 en la pandemia de SIDA. Este cuadro AIDS se hizo muy famoso en esa época. Y dos de ellos, Parks y Sontal, murieron lamentablemente de SIDA. Hubo una muestra muy grande sobre ellos acá en el Malva, en Buenos Aires. Y este cuadro se llama Mondo Cane Kama Sutra. Ellos se representaban a sí mismos como caniches y evidentemente Kama Sutra alude a las posiciones de ese famoso libro hindú. Y Mondo Cane alude, me parece a mí, a una película de 1962 que mostraba cosas que en Europa eran consideradas horribles, como comer hormigas, ya no recuerdo cuáles más, ¿no? Distintas situaciones, y entonces se llamaba Mundo Perro, como diciendo lo peor de este mundo. Pero ellos lo llaman Mondo Cane porque ellos se ven a sí mismos como tres caniches. El Museo Travesti del Perú, donde Giuseppe Campuzano aspiraba a hacer una historia travesti del Perú, a mostrar que era posible recorrer la historia travesti del Perú, y además, otra idea ligada a esta, que un museo podía ser travesti. ¿Qué quiere decir esto? Que podía montarse un museo en una plaza, en un mercado, en cualquier parte, que no necesitaba ser un enorme edificio. Fíjense, por ejemplo, que el Museo Nacional de Bellas Artes, que se ve en Buenos Aires, es un museo cerrado, es un museo con muy baja accesibilidad a las personas. Las personas que no han sido educadas en la cultura europea y museística tienen muy poco acceso. Por eso yo admiro mucho lo que se hace en el Maxur, donde sus vidrieras en una plaza, con una plaza alrededor, permiten que la gente pase, mire lo que hay y lo visite. A mí me ha emocionado ver a dos niñitas recorriendo una muestra con su catálogo en la mano, bueno, porque los habían traído, las habían llevado, como habitualmente podían hacerlo las personas que visitan ese museo. Lucía Egaña Rojas va a tener esta frase que me parece muy interesante: mi sexualidad es una creación artística. Es una cineasta de origen chileno que por un lado va a hacer videos como este síndrome de la desaparición femenina, que lo va a hacer sobre una investigación de Julieta Obiols, que estuvo en esta cátedra hablando de esta investigación justamente, y este video va a incorporarse a Visual Aids, o sea, videos que se hacen sobre SIDA. Se transmitió el año pasado en Nueva York y en este momento está en el Guggenheim. Y por otro lado, este trabajo, que es un collage, que muestra o vuelve a remitir a Jenny Saville, me parece a mí, donde esta cabeza, que uno puede decir, pero es una cabeza femenina, bueno, aparentemente, por lo que entiendo, esta cabeza es de Diana Torres, una gran teórica y performance de lo que se llama pospornografía. Ella lo hace esto que se llama Polifonía sobre la pospornografía con Raquel Borghi. ¿Qué es la pospornografía? Bueno, si
hubo y sigue habiendo una pornografía mainstream, la que más aparece por todos lados, la que más distribución tiene, patriarcal, centrada en el varón, donde las mujeres están para darle sobre todo placer a ese varón, que ha educado a generaciones, y no solo, digamos, a través de la literatura, a través del arte, a través del cine. Hay una pospornografía que trata de mostrar otras sexualidades, la sexualidad lesbiana, la sexualidad gay, sexualidades en personas intersex, sexualidades incluso en personas que no aparecen en esa pornografía hegemónica, como por ejemplo personas discapacitadas o personas cuyos cuerpos, por ser muy gordas o muy flacas o por tener cualquier otra situación, no son elegidas para esos estereotipos de belleza masculina y femenina de la pornografía patriarcal. También pongo aquí a Frau Diamanda, que es una performer y música, que dice: travestir la política es una manera de mirar y concebir el mundo desde un punto de vista expansivo e imaginativo. Y se trata de abrir, no encerrar en casillas, ¿verdad? Effie Beth, que lamentablemente murió muy tempranamente, una argentina, murió a los 24 años, hizo su transición de varón a mujer y se dibujó de este modo, donde nunca cabía, era como lo que hoy llamaríamos género no binario, es decir, porque al final no cabía en ninguno de los dos géneros. Cuando era varón, qué cara de gato, como mujer, qué cara de macho, voz de pito, voz zarrón, deberías ensanchar tu espalda, no te pongas tetas que tenés mucha espalda. Y finalmente dice cualquier cosa menos un hombre, cualquier cosa menos una mujer. Porque esta posibilidad de no ser ninguna de las dos cosas no era posible. Y al final pone, en fin, yo no cambié tanto, cambió el molde con el cual me comparan. ¿Qué pasa con niñas y adolescentes que no encuentran a su alrededor modelos que no sean los estereotipados por el patriarcado? Acá vamos a ver justamente la primera revista de la famosa historieta con los héroes de la Liga de la Justicia de 1960, donde aparece en primer plano Superman, por supuesto, una gran cantidad de varones y una mujer, la Mujer Maravilla. Todos respondiendo al estereotipo de lo que debe ser un cuerpo de un varón guerrero, salvador del mundo, o una mujer. Por otro lado, Teen Trans es una manga queer denominada Héroes sin identidad secreta, porque todos ellos sí tenían identidad secreta. Es decir, estos son adolescentes trans que no tienen por qué esconder su identidad trans, hecha por Leo de Sosa en el Uruguay en 2018. Y finalmente voy a mostrar, perdón, un segundo porque se disparó una alarma. Disculpen, ya estoy de vuelta. Que el arte queer, llamado queer, aquel que no quiere tener casillas, Casa Brandon, acá en Buenos Aires, va a hacer un festival, tuvo dificultades por supuesto por la pandemia, donde aparecen distintas disciplinas, pero incluso disciplinas que no se quedan dentro de la casilla de las disciplinas. Ustedes habrán visto que en el campo del arte cada vez es más difícil diferenciar dibujo, pintura, escultura. En algunos concursos se habla de bidimensional, tridimensional, porque por suerte cada vez se escapa más a esas casillas también. Y bueno, estos son mis datos que les dejo por si tienen interés en comunicar, seguir intercambiando. Y finalmente voy a pedir, creo que yo no lo puedo pasar, así que les voy a pedir que pasen para cerrar. Le dejo la palabra a la gran Susi Shock y la bandada de colibríes.
Susi es alguien que se puede ver y vale mucho la pena hacerlo justamente en Casa Brandon, cuando todo se normaliza o se normalice. Así que yo dejo esto y les pido que me pasen ustedes la milonga queer.